buenas tardes a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo. Estamos aquí en MCA Canal, junto con nuestro canal de televisión y también MCA Radio. Feliz de estar nuevamente con ustedes aquí iniciando esta nueva plataforma con el fin de poder hacer un aporte constructivo a muchísima gente, tanto en Chile como fuera de Chile. Así que estamos en una nueva etapa, un nuevo programa hoy día. Así que bienvenidos y también si ustedes quieren recomendar nuestro canal a otras personas, compartir esta imagen, compartir este audio, bienvenidos también. La idea es que mucha más gente pueda ir escuchando información de sabiduría, información muy importante en estos tiempos de cambios, de transformación, donde información luminosa para que abramos más los ojos, salgamos un poquito de la hipnosis, es muy necesaria. Bueno, hoy tenemos dos grandes invitados, dos grandes amigos. Nuestros invitados se conocieron hace 28 años como discípulos y aprendices espirituales y desde entonces caminan juntos como esposos y padres de 3 hijos. Conciben el propósito de la vida humana como el relevar la luz interior con intensidad en el quehacer cotidiano, siendo agentes despiertos y activos de un mundo mejor. Se dedican a entregar conocimientos y prácticas que ayuden a ver y vivir la vida plena de sentido en armonía y conciencia en la dinámica espiritual. Patricia se graduó como antropóloga en la Universidad de Chile. Patricia May estoy hablando. Ha desarrollado la línea de la antropología del sentido, evolución de la conciencia humana y filosofías espirituales. Hace más de 20 años ya se dedica a la docencia en universidades, institutos y colegios. Ha sido elegida en 5 oportunidades de entre las 100 mujeres líderes de Chile. Premio MCA Festival 2013, que aprovecho de decir que ahora este año viene MCA Festival 2017, ya en su 4ª versión, los días 8, 9 y 10 de septiembre en la estación Mapocho. Autora de varios libros, entre ellos Todos los reinos palpitan en ti, Nuevos pensamientos, Nuevos mundos, Vivir consciente de la cultura del ego a la cultura del alma y Certeza en un mundo incierto. Y Sergio Sayés es practicante de meditación, artista a la madera y pintor empresario. Enseña a meditar por más de 30 años. El conocimiento espiritual y personal, la conducción de la mente y sus efectos en la vida emocional y corporal, en las actividades concretas de la vida moderna, es el motor de su trabajo. Así que les presento a Patricia May, Sergio Sayés. Es un honor que estén con nosotros aquí en la televisión y en la radio. Muchas gracias, Eduardo. Feliz de estar y de participar de esta iniciativa, que va expandiendo por redes de conciencia y luz para un mundo mejor, ¿no? Sí, al contrario, gracias. Bueno, y Patricia con Sergio van a tener su programa permanente. Acá ellos van a disfrutar, van a hacer lo que quieran, van a también dar la posibilidad de que ustedes puedan hacer preguntas para los próximos programas y poder responderlas. ¿Y de qué van a hablar hoy día? ¿Cómo vamos a partir este programa? Ya, nosotros queríamos en esta oportunidad dar un enfoque respecto respecto a la pregunta ¿qué es espiritualidad en estos tiempos? Fundamentalmente porque estamos en tiempos cambiantes, porque estamos en un cambio de paradigma, en un cambio humano, en un cambio en la manera de pararnos y de ver al mundo, porque el ser humano de hoy día es muy distinto al ser humano de hace incluso algunas pocas décadas atrás. Quizás los que tenemos un poquitito más de años nos acordamos de que las personas hace algunas décadas atrás eran muy diferentes al ser humano hoy día, que vive informado, hiperconectado, hiperactivo. Entonces, así como hay un cambio de conciencia, así como hay un cambio de manera de vivir, ello involucra un cambio y una ampliación de lo que es el concepto de espiritualidad. Y esto trae mucha confusión, porque hay muchos buscadores en este momento. El mundo está tremendamente confuso. Quizás hay una permanente y creciente sensación de amenaza por el cambio climático, por cuestiones políticas, por enfrentamiento entre países, porque el ser humano ha acumulado un poder destructivo tremendo, una inestabilidad respecto de las condiciones económicas,
Hoy día sabemos que la inteligencia artificial está generando cada vez y va a generar a futuro cada vez menos puestos de trabajo. Sí, es un mundo tremendamente incierto, en que la gente, obviamente, cuando todo cambia, cuando todo está en movimiento, cuando todo se cae y se levanta y no sabemos de dónde afirmarnos, de alguna manera es propicio para la búsqueda interior, para la búsqueda espiritual, para buscar sentido, para tratar de afirmarse de otras cosas de las cuales nos hemos afirmado hasta el momento. No hemos afirmado, ¿cierto?, probablemente de la situación económica, del porvenir, de lo que viene, lo que tenemos planificado, pero parece que ya nada se puede planificar mucho, que no tenemos idea hacia dónde van a ir las cosas, en todo sentido. Querida Pati, yo los voy a dejar a ustedes, porque están en su casa, es su programa. Gracias, Edgardo. Muchas gracias a todas las amigas, amigos, por escucharnos, y les deseo el programa a Pati y Sergio. Que te vaya muy bien. Gracias. Chao. Las condiciones son propicias y de alguna manera auspiciosas para que las personas busquen, para que busquen un centro, para que busquen un sentido y para que busquen fundamentalmente hacia dónde voy, hacia dónde conduzco mi vida. Cuando todo parece tan incierto y tan confuso, hacia dónde conduzco mi vida, cuál es el eje. Y en ese sentido podríamos pensar que el caos actual está al servicio de un despertar de conciencia, un despertar espiritual, porque obliga al ser humano a buscar y obliga al ser humano a cuestionarse y a preguntarse. Y como decíamos, frente a esto hay cualquier cantidad de opciones, de líneas, de oferta. Por eso que también incluso la búsqueda espiritual o la búsqueda de sentido se vuelve tremendamente confusa, porque hay tanto mensaje, tanta línea, tanto taller, etc. Entonces, quizá lo que nosotros podemos aportar en esta oportunidad y en otras, pero en esta, tomar un poquitito una línea que nos dé algún tipo de eje en relación a cómo podríamos entender una espiritualidad que tenga que ver con el desarrollo del ser humano de estos tiempos, que es distinto de otros tiempos. Entonces, quiero decir dos o tres cosas y después, Sergio, te paso a ti para que cuente un poco. Yo solo quiero agregar Sí. en eso que estás diciendo, como esto no es como, o sea, lo que podemos nosotros aportar, en realidad no es una teoría o una deducción lógica de algo sacado de algún libro, de algún autor. Yo destacaría el hecho de que nosotros somos practicantes desde hace muchos años y en realidad el aporte que podemos hacer y entregar es una experiencia personal. Es un trabajo yo por lo menos del 68 que estoy trabajando en esta línea y en realidad en los tiempos en que partimos había muy poca información, muy pocos libros, muy poca divulgación de esto. Y hemos ido forjando con nuestra experiencia, con nuestro trabajo interior de contacto y de desarrollo, hemos ido forjando una línea y una claridad y una cosa vivencial, que para mí es súper importante que en lo que transmitimos sea algo que realmente hemos vivido y por ahí podemos aportar, digamos, desde nuestra experiencia. Y eso yo creo que es importante. Sí, y es importante también frente a la experiencia, al camino, a tratar de hacerlo en la vida como es, con todo lo que la vida tiene, momentos fáciles, momentos difíciles, conflictos, quiebres, alegría, momentos llenos de primavera y brotar de las cosas, y momentos en que aparentemente
o no aparentemente, las formas, las relaciones se caen, etcétera. En medio de eso y de este mundo, cómo afianzar una espiritualidad. Sin embargo, y algo en lo que yo he trabajado mucho, es en que para que eso ocurra tenemos que tener una visión, una visión que nos ubique en los grandes lineamientos de el camino humano, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuáles son las grandes perspectivas que el ser humano tiende hacia el futuro. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema es un problema justamente de orientación y de visión en relación al camino interior o al trabajo consciente. Si no hay un claro sustrato de quién es el ser humano, hacia dónde va el ser humano, qué características tiene este momento, qué es lo que se está despertando, cuál es el desafío evolutivo de este momento. Si no está eso claro, evidentemente nos podemos perder mucho. Yo creo que ese tema lo vamos a desarrollar en detalle quizás en otras grabaciones, pero ahora decir algunas cosas generales. A ver, primero yo quisiera decir que cuando uno dice espiritual, en general lo tiende a relacionar con algo ajeno al mundo. Cuando decimos, es una cuestión casi inconsciente. Decimos espiritual y es como algo ajeno, volado, de otras dimensiones, que no tiene nada que ver conmigo, levantándome en la mañana, cansada, de repente sintiéndome mal y llena de estrés. ¿Qué tiene que ver eso con espiritual? Y se suele ligar entonces lo espiritual a actividades específicas, a rituales, a momentos extraordinarios, a momentos de gran plenitud o a la caridad hacia el otro ser humano. Es decir, se tiende a ligar, y eso tiene que ver con una manera de entender la espiritualidad de un tiempo que se termina. La espiritualidad del tiempo que se termina tiende a ser devota, obediente, mística, obediente de alguien superior que sabe más que yo, mística y muchas veces dogmática, fundamentada en creencias y en modos, etc., en estructuras a las cuales yo me tengo que adherir porque así lo dijo alguien que sabía más que yo, que tenía un rango espiritual más que yo, etc. Sin embargo, el ser humano de hoy, el ser humano emergente, el que despierta, es distinto. O sea, primero, no se orienta en general por devoción, no se orienta por una cuestión de grandes estados místicos, lo cual es maravilloso como experiencia. Sin embargo, a ver, ¿cómo es el ser humano de hoy, de todos los días, el ser humano que busca? Es un ser humano súper consciente, muy claro de sí mismo, autodeterminado, que toma sus decisiones, que no está dispuesto o dispuesta a obedecer a cualquiera, que es consciente de sí, que es consciente o en búsqueda de aquello que necesita como desenvolver o el sentido que quisiera encontrar en su vida o que ha encontrado en su vida. Y además es una persona conectada y súper informada. Frente a ese ser humano, la espiritualidad a desenvolver es distinta. Es en vez de ser mística, devota, dogmática o simplemente caritativa, sin un elemento de autocuidado, yo usaría dos palabras para definir una espiritualidad de hoy y del futuro, que es consciente, es autoconsciente, es consciente de sí y del mundo, es integral, es aterrizada en el sentido que se trata de traerlo al mundo, de traerlo a lo cotidiano, que es lo que tú aludías, ¿cierto? Es hacerlo, porque la gran orientación de la espiritualidad que viene y la espiritualidad del futuro no tiene que ver con alejarse del mundo, irse a un ashram o a un monasterio y vivir una vida distinta o especial que me distinga por la manera de vestirme, sino que la espiritualidad de ahora y del futuro es una espiritualidad cuya misión es transformar al mundo y transformar al ser humano.
Y por tanto, quizás podríamos pensar que la espiritualidad debería ser algo tan percolado en todo. El desafío es cómo traemos espiritualidad a la política, a la educación, a la economía, a la alimentación, a las relaciones, a la pareja, a la paternidad, maternidad. ¿Cómo traemos en el fondo conciencia espiritual a todos los ámbitos del vivir? Es el tremendo desafío que tenemos de aquí en adelante. Y la espiritualidad, en vez de ser ajena al mundo, es en el mundo. La práctica no es en algún lugar ajeno, retirado, especial, místico, que me distingue, sino que se trata que la práctica es cada día cuando me levanto en la mañana, cuando estoy quizás cansada, quizás sobrepasada, o quizás no. Es el desafío de poder hacerlo en la vida diaria y proyectarlo a todo el quehacer, que involucra también una ética del alma, una ética de inclusión, una ética de conexión, una ética de bien común planetario, de mirada a largo plazo, y que realmente podamos vivir y estar en el mundo conscientes de lo que estamos aportando hoy para un mundo mejor. No sé, Sergio, si quisieras agregar algunas cosas. Sí, yo le agregaría un poco de historia, como de dónde viene todo este proceso. En realidad es un proceso que es mucho más amplio, que abarca a toda la humanidad. Y es un proceso que se viene gestando a través de milenios. Nosotros conocemos a través de la ciencia como el proceso evolutivo de cómo llegamos a ser humanos en distintas etapas de la historia, desde ese mono, ese primate superior que se bajó del árbol y comenzó a verse a sí mismo, y comienza en esa etapa como el desarrollo incipiente de lo que es hoy día la conciencia. Hoy día somos autoconscientes, no podemos observar, no podemos mirar, no podemos tener conciencia de nuestros pensamientos, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, pero en realidad toda esa posibilidad y esa capacidad que tenemos hoy día es fruto de una gesta enorme de milenios, desde este primate superior que bajó del árbol con esa incipiente conciencia que a través de los milenios fue desarrollando la capacidad de verse a sí mismo, y primero en su aspecto físico, captar o tener conciencia de que tenía un cuerpo y manejarlo. Posteriormente el trabajo de las emociones, es decir, tener los impulsos, el instintivo y poder como manejarlo y poner la conciencia frente a eso. Después todo el proceso del desarrollo de la mente y el pensamiento, que nos ha traído hasta hoy día a una mente racional, concreta, que ha desmenuzado la materia hasta sus ínfimas posibilidades. Y el ser humano es fruto de ese proceso y hemos llegado al día de hoy día con todo esto en la espalda, con todo este bagaje, con todo este potencial a este momento actual. Y en realidad es como que el desafío que ha tenido la humanidad como en el planeta es manifestar a través de todos estos milenios la luz de la conciencia. Y es como que en este momento en que estamos en una crisis tan tremenda, se hace vital que las personas puedan posesionarse o manejar su nivel de conciencia, es decir, ser cada vez más conscientes. Y yo creo que esto es lo que ha estado produciendo tanta crisis, tanto, fricción en este momento en la gente, porque la gente debe venir en las décadas anteriores de una vivencia como reactiva frente a la realidad, y con una razón que ha ido como gestando una ciencia, una visión del mundo muy materialista, y el consumismo y todos estos aspectos que están ahora en su culmine, ha ido como dándose cuenta o tomando conciencia del mundo que está viviendo y en realidad no le gusta.
Y entonces han surgido todos los movimientos sociales, toda la gente que no está conforme con el mundo en que estamos viviendo. Cada vez yo diría que un número más creciente de seres humanos ha ido despertando a abrirse, a estar más consciente de la realidad en que vive y está tratando de hacer cambios. Y esos cambios y ese interés o esa inquietud de ir a esa búsqueda de esos cambios viene de una proyección a manifestar la luz de la conciencia en la vida física, que en realidad yo creo que todavía no se ha descubierto como todo el potencial y la fuerza y la potencia que se desarrolla cuando una persona puede manejar la conciencia. La conciencia es como una energía, como un fluido que surge desde el interior del ser humano, yo diría como el aspecto espiritual del ser humano manifestado en el plano físico, que en realidad cuando logre como plasmarse y traerse totalmente a lo concreto, a la vida cotidiana, vamos a gestar un mundo distinto. Porque en realidad, si uno mira todo lo que ha pasado y todas las situaciones que hay, se han probado tantos sistemas distintos, socialismo, capitalismo, en fin, todos los esquemas con los que hemos tratado de solucionar o vivir como en mayor armonía o de solución como de las situaciones, en realidad siempre a las finales lo que falla es el ser humano. El ser humano con su ambición, con su egoísmo, con su egocentrismo, con todos esos elementos que echan a perder en el fondo las posibilidades. A lo mejor cualquiera de los sistemas serviría si los seres humanos fueran distintos. Y fueran distintos no por una cosa impuesta, sino que porque desde adentro surge una cosa distinta o un sentimiento distinto frente al mundo, frente a la realidad. Por mi experiencia en lo que es el manejo de la conciencia, el contacto del estar consciente en forma continua, hace que todos estos elementos del ego, de la mente reactiva, de la mente funcionando en automático, se acallan y surge desde el interior de cada uno una sensación de paz, de claridad, de plenitud, que brota en forma natural. Porque hemos tratado, claro, de desarrollar todos estos aspectos de ser bueno con los otros, de ayudar al prójimo, pero siempre ha sido como desde una imposición o de un deber o de una regla, pero no ha sido desde eso que brota en forma natural en el ser humano, y eso es la verdadera realidad del ser humano. El ser humano en su realidad interna es un ser de luz, un ser de amor, un ser de claridad, y eso surge desde la conciencia, desde el manejo de la conciencia. La conciencia tiene una potencia y una fuerza enorme, y eso yo creo que podría traducirse en como ¿qué es ser espiritual? Yo creo que está por ahí la respuesta, digamos. Ser espiritual en todo, porque si yo soy consciente al comer, soy consciente al caminar, soy consciente al relajarme con los demás, soy consciente en mi relación en la vida, brota desde mí esa cosa en forma natural. Y yo creo que por ahí va la posibilidad. Quizás sería bueno, fíjate, pienso que puede ser el tema de otro módulo, de otro programa, en que pudiéramos hablar como con más detención de la conciencia, pero sí, solo porque de repente la palabra conciencia, también al lenguaje como inconsciente, puede ser como cargo de conciencia, puede ser como, no sé, como una cosa muy mental y muy de observar, etc. De observar como objetivamente las cosas. Sin embargo, quiero dar un concepto muy simple que podríamos trabajar más profundamente en otras grabaciones, en otro programa. Como decir que
lo consciente es aquello que sabe, es aquello que sabe de sí. Hay en el centro, en la esencia del ser humano, algo que sabe de sí. No sabe de sí como yo sé de mí, que sé de mí en forma distorsionada. ¿Por qué sé de mí en forma distorsionada? Porque sé de mí y me defino a mí, me apego a una imagen de mí en relación a mi historia, en relación a los demás, lo que los demás me han dicho de mí, en relación al lenguaje, en relación a las experiencias de la vida. Entonces, la conciencia que yo tengo de mí y de mi, podríamos decir, pequeña identidad con mi nombre, con mi historia, es súper limitada y tiene que ver con la historia de vida, con el marco en que nací, con la constitución incluso genética de mi sistema nervioso, etc. Estamos súper condicionados en la conciencia o en aquello que sabemos de nosotros mismos. Sin embargo, uno de los planteamientos centrales de las tradiciones espirituales en general es que hay un núcleo profundo en el ser humano que sabe de sí como un ser esencialmente espiritual y divino, como un ser esencialmente, me faltan las palabras, pero quiero decir universal, un ser, una conciencia central, un saber de sí, un saber de mí, que entiende y que comprende y que sabe que soy un aspecto de una totalidad divina, que estoy en conexión con, y en unidad, porque todos somos manifestación del mismo principio, y que sabe también que estoy en una experiencia encarnada en este mundo y en esta vida, y que está en lo profundo de mí algo permanentemente apoyando, proyectando y canalizando claridad, luz, amor y sabiduría para que la pequeña identidad bloqueada que somos aquí, bloqueadas por historia, bloqueadas por trauma, bloqueadas por la mente y la emoción, siempre dando vuelta por distintas cosas, por nuestras obsesiones, por nuestras acomodaciones, incluso por la condicionante de estar en el mundo físico, ¿no? Que nuestra pequeña individualidad bloqueada pueda reconocer a su centro. Por eso Sergio dice, es nuestra verdadera realidad. En realidad estamos hablando, hay un yo real más profundo que esta identidad con mi nombre, con mis características. En todo ser humano hay una identidad más profunda. Y quizá este sea el centro desde el cual podemos partir orientando una espiritualidad para el ser humano contemporáneo y consciente. ¿Cómo y qué camino hago para despertar a esa conciencia central, a ese ser que es, a esa identidad que es amor, que es sabiduría, que es claridad, que es poder, y que mora y que me da la vida, y que me da la vida, aun cuando yo no sepa de eso. Quizás podríamos decir que esa es la el gran desafío, espérate un segundito, déjame, el gran desafío del ser humano, despertar ese centro, y eso involucra un camino y involucra un trabajo personal. Yo creo que en lo que estamos como exponiendo, hay dos como caminos por los que podemos ir, ¿no? Uno es como todo el proceso que ha tenido la conciencia a través de la historia, ¿no? Cómo se ha ido desenvolviendo, cómo ha ido evolucionando. Y otro podría ser cómo, desde dónde sale la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Como en la parte, por decirlo así, como el equipaje espiritual del ser humano. No sé por cuál lado... Es que lo que pasa es que yo pienso que deberíamos hoy día hacer como algo general y después hacer quizás irnos por caminos más específicos y positivos. Yo quisiera decir otras cosas como generales de esto que estamos hablando, más que de entrar en la historia de la conciencia o esencia del ser humano, solo dar ese principio, que por lo demás es un principio que está muy dicho.
la conciencia, que es muy distinto a tener el conocimiento intelectual de que somos seres espirituales en una manifestación humana. Una cosa es que yo lo escuche, que lo lea en un libro, que lo escuche en un programa, que me lo digan, que me lo repita, ¿ah? Y otra cosa es el camino al reconocimiento de ese centro, ¿ah? Es muy distinto. Entonces, digamos que el reconocimiento de ese centro que se sabe así, ¿ah? Que se sabe así como un ser espiritual, de alguna manera todos hemos tenido esa experiencia, ¿ah? Hemos tenido esa experiencia por chispazo. Toda la gente que busca tiene intuición de eso, porque si no, no buscaría, ¿ah? O sea, ¿cuál es la intuición que tiene? Tiene la intuición de que soy algo más, de que la vida es algo más que esto de agotadoramente producir, trabajar, tener una vida consensual y seguir día tras día. O sea, la simple búsqueda de sentido es porque hay un llamado de algo más profundo de mí, ¿ah? Que me está diciendo, que me está llamando a despertar, ¿ah? Entonces, eso que llama al ser humano desde lo profundo de sí y el camino hacia, yo diría que podríamos decir que yo al menos diría 2 líneas por el momento, así en forma muy general, que las podemos desarrollar quizás en forma muy puntual en otros programas. Es decir, que hay un camino y un camino que tiene que ser adecuado al mundo contemporáneo, que es distinto al camino que desarrollaron las antiguas escuelas iniciáticas, es distinto también y más amplio que el camino que han desarrollado las diversas religiones. Es un camino que nunca se ha hecho hasta el momento, que toma todo lo anterior, pero que le agrega aspectos, ¿ah? Que son muy importantes en una espiritualidad emergente, ¿ah? Entonces, quizás dejar asentado para la manifestación de ese ser espiritual hay un camino o caminos a desenvolver conscientes y voluntarios, que requieren una práctica y requieren un trabajo. O sea, yo creo que eso es bien importante dejarlo asentado, ¿ah? El camino a despertar espiritual no es algo mágico, no es algo que te vayan a regalar en un curso de $1000, no es algo en que haya un sistema rápido a la iluminación. La otra vez veía un curso de Ilumínate Rápido. O sea, no existe, porque lo que hay es un camino consciente que se hace cada día en el contexto de la vida nuestra, ¿ah? Y que tiene algunas prácticas que yo diría así, 2 cosas. Uno, es integral, o sea, tiene que ver con todos los aspectos míos como ser humano, incluyendo mi acción, mi relación con los demás y mi acción en el mundo, y por lo tanto requiere de prácticas múltiples, ¿ah? De prácticas conscientes. Yo creo que en este punto es importante destacar como los aspectos en que nos manifestamos como seres humanos, que uno es el aspecto físico, otro es el aspecto emocional y otro es el aspecto mental. Y en realidad, como humanidad hemos trabajado anteriormente en antiguas épocas, que alguna vez pasaremos como todo el proceso. Sí, ¿Ah? Yo estoy anotando temas, así sí, que... tenemos para rato. Todo el proceso que se hizo en el desarrollo del aspecto físico, que acuñó ciertas experiencias, ciertos conocimientos, ciertas técnicas, como el Hatha Yoga, el Tai Chi, en fin, y el aspecto del desarrollo del aspecto emocional, y ahí entra todo el aspecto de la biodanza, de todos estos aspectos que hacen liberar las emociones, manejarlas, controlarlas, y todo el aspecto mental, que en nuestra cultura está muy enfocada la humanidad en el aspecto del desarrollo del aspecto mental. Incluso existen lugares donde se entrena la mente, el raciocinio, que son los colegios, digamos, entre comillas, pero en realidad nuestra cultura está como enfocada o centrada principalmente en el aspecto mental. Y eso nos ha llevado a la cultura que tenemos, digamos, porque tenemos una cultura muy racional. En realidad, el modo y la forma de ir a este contacto con lo trascendente
de esta época, como dice Patricia, es totalmente inédito, es distinto, ¿ah? Porque en la antigüedad se manejó y se controló el aspecto físico, se acuñó conocimiento, se acuñaron técnicas, el aspecto emocional también, la devoción, en fin, el sentimiento, y ahora la humanidad ha desarrollado su aspecto racional, pero no hay todavía ese constructo que nos lleva a ese contacto con lo trascendente a través de la conciencia. Entonces, utilizamos la razón como nuestra herramienta para poder descubrir o desentrañar la verdad o buscar otro paradigma mayor, pero se queda corta, ¿ah? Y el elemento que entra en este momento, como decíamos, es la conciencia. Entonces, todas las técnicas anteriores nos van a servir para adecuar nuestro cuerpo, para manejar nuestras emociones, pero tenemos que trabajar fuertemente en este instante como humanidad el aspecto mental. Y yo creo que hay una parte importante, si uno se fija, de humanidad que está trabajando de alguna manera este aspecto mental, toda esta afluencia del poder de la hora, de la presencia plena, de mindfulness, de Tolle, todos estos maestros que en realidad han entregado una visión maravillosa de eso, digamos, y ese aporte de poder estar consciente y presente, están hablando de eso, ¿ah? Entonces es como que la humanidad está como dirigida, enfocada a desarrollar este contacto o este nivel de conexión con lo trascendente a través del estar consciente y presente, ¿ah? Esa es como la primera etapa, y tiene etapas por supuesto mayores, pero es por ahí, ese es el acento, ¿ah? El acento es el manejo del pensamiento y de la mente. Obviamente manejar el cuerpo físico, armonizarlo, obviamente liberar y destrabar, digamos, todo el aspecto emocional y mental, pero el punto y el trabajo fundamental está dado en el aspecto mental y consciente. Y yo creo que de alguna manera la humanidad está haciendo ese trabajo, ¿ah? Yo siempre lo miro como una cosa general, no es como de grupos, de personas, sino que es toda la humanidad que está llamada a hacer este trabajo. Lo siento como un trabajo de toda la humanidad, ¿ah? A reconectar o restablecer esta conexión que ya existió en tiempos antiguos, ¿ah? A través de estas otras vías, la física y la emocional, desde la conciencia. Y yo creo que es importante como tener esa perspectiva. Quizás también sería importante decir que si bien hay una cosa global pensando en la humanidad, en realidad cuando decimos la humanidad, ¿quién realmente está interesado o queriendo hacer un trabajo es como un 2%, o no sé, un 3, un 4%. Sí, porque, la realidad. Porque sí, yo creo que es importante decirlo, porque si no parece que, qué sé yo, la gran mayoría de las personas están absolutamente en otro, pero hay un número creciente de personas que están despertando a una búsqueda de este tipo. Yo creo que podríamos terminar por hoy día diciendo algunas cosas, y luego yo ir desarrollando como temas más específicos en otro programa. Yo quisiera como decir dos o tres cosas. Uno, el mundo está en una crisis feroz, y estamos como al borde, estamos en una encrucijada o al borde de un abismo. Y si bien a largo plazo, inevitablemente las fuerzas del espíritu o del alma tendrán que prevalecer, está en las manos humanas que esto ocurra más o menos luego, o que tengamos una situación de atraso de siglos para que eso ocurra. O sea, las dos posibilidades, estamos llegando al borde como de la encrucijada, y donde se nos presenta que las dos cosas son posibles. O sea, en este momento quizás como nunca, estos últimos meses hemos estado en riesgo de bombas nucleares, de cosas que nunca nos habíamos sentido tan cerca de cosas de ese tipo, ¿no? Probablemente porque por algún motivo misterioso, ¿cierto? Hay algunos gobernantes en el mundo que están en una locura, y en una falta de conciencia de bien global impresionante. Entonces, esto nos empuja al borde de ciertas cosas. O sea, no es el momento para ser indiferente. Yo quisiera decir eso.
Hay otras épocas en que uno podía como aplazar, como decir, ya, total, lo dejo para más adelante, si quiero estar cómodo, no quiero preocuparme, no, ¿para qué me voy a estar preguntando cosas? ¿Ah? ¿Para qué me voy a mirar a mí mismo? ¿Para qué voy a tratar voy a hacer algún intento por ser mejor persona, o por buscar, o por hacer alguna colaboración por algo mejor? Sin embargo, en este momento, el solo vivir en forma hipnótica es darle fuerza al mundo que tenemos. Y el mundo que tenemos es un mundo fundamentado cuyas bases son lo que podríamos llamar la cultura del ego y las sociedades del ego, ¿ah? Donde lo que prevalece es el interés personal sobre el interés global, donde lo que prevalece, ¿cierto?, es la avaricia, el egoísmo, el materialismo. O sea, sobre esa malla funcionan instituciones, corporaciones, relaciones entre gobiernos que buscan su bien local por sobre el bien más amplio. Entonces, si cada día vivimos automatizados, simplemente funcionando, sin poner una pizca, no una pizca, una pasión, porque mi dinámica interna no se deje llevar, por ejemplo, por el campo emocional humano lleno de, qué sé yo, en los trabajos de oposiciones, de pisoteos de ego, de competitividad en vez de colaboración. Si yo cada día le estoy aportando esos elementos o esas emociones al medio ambiente, a la ciudad, a la calle, soy una colaboradora o un colaborador del Estado del mundo como es. Entonces realmente yo al menos quisiera terminar diciendo eso, o sea, si queremos un mundo mejor tenemos que comenzar por nosotros a ser mejores, por nosotros a hacer un trabajo y por nosotros a hacer un aporte social, relacional y de acción por un mundo mejor. Y no solo actuarlo hacia afuera o pedírselo a los demás que lo hagan o protestar pidiéndole a los gobernantes que hagan cosas, si yo no estoy en cada día intentarlo haciéndolo yo mismo y haciéndolo en mi propia calidad personal y en el tipo de atmósfera que se desprende de mí en la relación con los demás, en mi transitar por las calles. Así que bueno, yo creo que estamos más o menos y se nos desplegaron varias cosas. Sí, muchas. Pues yo quiero tirar un salvavidas, como frente a toda esta situación y toda esta... En realidad, de lo que estamos hablando es de un proceso de desarrollo y de conciencia y espiritual en definitiva, digo, que en realidad esto no nace por una casualidad o por un azar, es un proceso impulsado, proyectado, respaldado desde, podríamos decirlo, desde el centro espiritual del mundo o de la jerarquía espiritual del mundo o desde la divinidad, como quiera llamarse. O de seres más conscientes. Seres más conscientes, pero en realidad este proceso, este movimiento corresponde, ese impulso corresponde a la inspiración que viene desde lo alto, y de alguna manera la humanidad, los seres humanos que ya están más preparados y más sensibles a recibir esta proyección, por eso que brotó con tanta fuerza todos los movimientos espirituales en cierto momento de la historia de esta época, está hablando de ese impulso que quiere manifestarse en el plano físico. Por lo tanto, todas las personas que de alguna manera se alineen en relación a esa proyección y a ese impulso van a recibir una ayuda y una fuerza muy potente que es la que va a posibilitar que el mundo pueda cambiar y direccionar en otro sentido, digamos. Ahora, ¿cuánta fuerza tienen los discípulos del mundo para poder manifestar o responder a ese impulso? Eso es lo que nos corresponde aquí a nosotros, aquí abajo, por decirlo así, pero el aliciente es que sí estamos respaldados y si no solamente depende de los seres humanos que estamos transitando en el mundo aquí abajo, hay un impulso, una fuerza superior que está moviendo esto y que es maravillosa. Y los invito a que se sintonicen.